Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia valvular pulmonar. Entonces la insuficiencia valvular pulmonar pues viene a ser la incompetencia, ¿no? de la válvula pulmonar que desplaza el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, ¿no? Al ventrículo, ¿no? Permite reflujo, ¿no? Entonces ven acá un corazón nuevamente normal, la aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula pulmonar, ¿no? Y la arteria pulmonar. Entonces, durante la diástole ventricular, esta válvula tiene que estar cerrada. Entonces, ¿cómo definimos insuficiencia valvular pulmonar? ¿No? La insuficiencia valvular pulmonar se define como la imposibilidad, ¿no? de la válvula cerrarse completamente al momento de finalizar la diástole, ¿no? ¿Y esto qué produce? Esa dificultad de esos velos para adherirse, para coactar, produce pues un reflujo de sangre, ¿no? Desde la arteria pulmonar, ¿no? Hacia el ventrículo derecho. ¿Esto qué hace? Este reflujo ¿qué hace? Aumenta el flujo en el ventrículo derecho, o sea, el volumen en el ventrículo derecho. Y esto inicialmente pues produce una hipertrofia del miocardio y septum interventricular, ¿no? Ustedes ven acá el corazón normal, ¿no? Durante la diástole ventricular, durante la llenada ventricular, ¿no? Las válvulas semilunares, ¿no? Están cerradas, tanto la aórtica como la pulmonar, ¿no? Esto es lo normal. Y acá vemos que regurgita hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y todo eso, toda esa regurgitación del ventrículo derecho, pues aumenta su volumen, ¿no? Aumenta su volumen y produce un inicio de hipertrofia del miocardio, ¿no? Una hipertrofia del ventricular derecha y también del septum interventricular, ¿no? Entonces acá tenemos la imagen, ¿no? Del ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, ¿no? La fisiopatología. ¿Cuáles son los tres mecanismos primarios patológicos de la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? La insuficiencia valvular pulmonar, ¿qué produce? Produce dilatación del anillo de la válvula pulmonar, ¿no? Hay alteración adquirida de la morfología de las válvulas, ¿no? Y tres, la ausencia congénita o malformación congénita de la válvula. Son los tres mecanismos por el cual se produce la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Entonces, dilatación del anillo, que puede ser por una dilatación también del anillo del ventrículo derecho, ¿no? Una alteración adquirida o morfología de las válvulas, ¿no? Puede ser inclusive hasta la endocarditis, es muy raro, pero puede haber la endocarditis también que deforma la válvula, la pone rígida, fibrótica y también puede producir defecto en su cierre. Y la ausencia congénita, pues o malformación congénita de la válvula, ¿no? Este reflujo es producido pues desde el tronco de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho y conduce a más trabajo para el músculo del corazón, ¿no?
Entonces, esta válvula pulmonar pues se encuentra ubicada hacia la parte superior del cono arterioso de la arteria, ¿no? Pulmonar, que viene a ser el infundíbulo, en dirección superior, posterior y derecha, ¿no? Separando el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, ¿no? Esta válvula, ¿cuál es el diámetro de esta válvula? Es más o menos de 2.5 centímetros de diámetro, ¿no? Más o menos de 2.5 centímetros de diámetro. Entonces acá tenemos el corazón normal, ¿no? La válvula pulmonar, y acá está la válvula pulmonar formada. Este es lo que vimos ayer, ¿no? Una malformación de la válvula pulmonar, que en este caso es congénito, hay ausencia de esta, ¿no? Y esto va asociado también a una comunicación interventricular, ¿no? Ayer en la estenosis valvular pulmonar, eso se asociaba a esta comunicación interventricular a una estenosis infundibular, ¿no? O sea, subvalvular de la válvula pulmonar. Acá esto se asocia, este CIB se asocia a una malformación congénita, ¿no? de la válvula pulmonar. Entonces, la etiología, ¿no? La etiología eh, es producida pues por una dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? De hipertensión pulmonar, endocarditis bacteriana, ¿no? Lesión congénita de la válvula. Son los casos más frecuentes, ¿no? Ustedes ven que ni nombran la parte de endocarditis. Entonces, estas son las alteraciones más frecuentes, ¿no? Entonces, esta insuficiencia es la incompetencia, pues, de la válvula pulmonar que permite el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿y las causas cuáles son? Pues la dilatación de la arteria pulmonar, que puede ser secundaria a una hipertensión pulmonar, ¿no? Una endocarditis bacteriana, ¿no? Que se implantan las vegetaciones en los velos de la arteria pulmonar, y la lesión congénita de la válvula, ¿no? Que es la que estamos viendo en la anterior imagen, en la anterior diapositiva. ¿Y qué nos causa todo este reflujo valvular pulmonar, ¿no? ¿Qué nos causa ese reflujo valvular pulmonar? Nos causa pues dificultad respiratoria y cianosis, ¿no? Dificultad respiratoria y cianosis. Entonces, en el pulso sistólico a nivel del área paraesternal izquierda, ¿no? El signo de Dressler, hay un pulso sistólico a nivel del área paraesternal izquierda, ¿no? Latido palpable con frémito en el segundo espacio intercostal izquierdo, o sea, a nivel del foco pulmonar, ¿no? A nivel del foco pulmonar. Palpamos ese latido, ¿no? Con un pulso sistólico a nivel del área paraesternal izquierda, que es el signo de Dressler. Entonces, de la causa más frecuente tenemos pues la dilatación del anillo valvular o de la arteria pulmonar, ¿no? En caso, por ejemplo, de hipertensión pulmonar de larga data, severa, ausencia o anomalía de la válvula, ¿no? Fenestrada, congénita. La endocarditis infecciosa es frecuente en drogaditos que se inyectan a la vena la droga por la vena con una jeringa contaminada. Y esa jeringa contaminada puede tener bacterias que se anidan a nivel de los velos de la válvula pulmonar, ¿no? Produciendo pues ahí el crecimiento de las vegetaciones, ¿no? En las arterias, y eso producir, perdón, en los velos, y eso producir pues insuficiencia, ¿no? Cuando es secundaria a la hipertensión pulmonar, o sea, ustedes van a escuchar un soplo diastólico en un paciente con hipertensión pulmonar, conocido como un murmullo de Graham Still, ¿no? Es un murmullo de Graham Still, ¿no?
los trastornos de tejido conectivo también, ¿no? La conectopatía, como el síndrome de Marfan, que también hemos visto en las patologías anteriores, ¿no? La iatrogenia, también, ¿no? La lesión por catéter, se puede pasar, es raro, mas puede pasar un traumatismo a nivel de la válvula que produce, pues, insuficiencia valvular, ¿no? Síndromes carcinoides, ¿no? Pacientes con cáncer, con sífilis, trauma torácico también, pueden dar lugar a una insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? ¿Y qué síntomas nos va a producir esa insuficiencia valvular pulmonar? Una dificultad para respirar, ¿no? Hay dificultad para respirar, o sea, hay disnea, hay aumento de la frecuencia respiratoria, hay tos, ¿no? Ruidos al respirar en forma de sibilantes audibles como pitos, ¿no? Hay hemoptisis porque hay ruptura de venas cuando hay hipertensión pulmonar, hay ruptura de venas que producen hemoptisis. Dolor torácico también, ¿no? Y la cianosis, la coloración azulada, sobre todo en zonas distales, por ejemplo, se observa en los dedos, ¿no? Esta hipoxia prolongada, pues a nivel distal de las manos, ¿no? De los dedos, va a producir lo que se llama, pues, los dedos en palillo de tambor. Entonces, Renzo, ¿qué tipo de soplo vamos a ocultar en caso de insuficiencia valvular pulmonar? Un soplo diastólico, doctor. ¿Cómo es el soplo? ¿Soplo meso, tele, holo? ¿Cómo es? Mesosistólico. En el medio, mesosistólico. Diastólico, me dice diastólico y ahora me dice mesosistólico. Mesodiastólico, perdón, mesodiastólico. ¿Qué dice Pablo? Telesistólico. Es durante la diástole, no es durante la sístole. A ver qué dice Joaquín. Soplo protodiastólico decreciente. ¿Ya? Pedro, ¿está de acuerdo? Sí, el soplo diastólico de poco intenso y de tipo mesosistólico. ¿Ya? ¿Mesosistólico, estás seguro? Escucha lo que ha dicho tu compañero anterior. Es diastólico, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Están los soplos diastólicos, mira. Una diástole temprana, ¿no? ¿No? Que va en descenso, ¿no? O sea, un soplo diastólico de mayor intensidad en el inicio, ¿no? O sea, durante el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, ¿no? Pero como hay insuficiencia de válvula pulmonar, la sangre regurgita rápidamente, produciendo pues este soplo durante la diástole temprana, ¿no? O sea, al inicio de la diástole, ¿no? Al inicio de la diástole, ¿no? Esto se ve en la insuficiencia valvular aórtica y en la insuficiencia valvular. Estos son los tipos, la vez pasada vimos los tipos de soplos sistólicos, ¿no es cierto? Ahora estos son los tipos de soplos diastólicos. Entonces, estos tipos de soplos diastólicos con una diástole temprana, tenemos la insuficiencia valvular aórtica y la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Es creciente decreciente, ¿no? Y estos son los soplos medio diastólicos que se ven, pues, en estenosis valvular mitral, en estenosis valvular tricuspidia, ¿no? Insuficiencia aórtica severa con Austin Flint, ¿no? Eso es lo que vemos, ¿no? En la insuficiencia valvular aórtica severa, que más adelante vamos a ver. Estos soplos diastólicos, tanto de la insuficiencia pulmonar como de la insuficiencia valvular aórtica, son suaves, ¿no? Disminuye, ¿no? Con la reducción de la regurgitación, ¿no? O sea,
En un inicio viene el soplo de buena intensidad y va disminuyendo conforme va reduciéndose la regurgitación, ¿no? A diferencia pues de los soplos medios diastólicos, de la estenosis mitral, tricuspidia, insuficiencia aórtica severa, ¿no? El flujo en la diástole se va por un orificio estrecho, ¿no? Saben, en el soplo que van a ajustar ustedes en la insuficiencia valvular pulmonar, es un soplo diastólico, ¿no? De buena intensidad al inicio y que va decreciendo, ¿no? Decreciendo. Entonces yo siempre les voy a volver a sugerir, siempre ustedes tienen que, cuando les pregunten si hay insuficiencia valvular aórtica, ¿no? ¿Qué tipo de soplo va a encontrar? ¿Qué significa insuficiencia valvular? Que no hay un buen cierre de los velos, ¿no es cierto? Igual en la insuficiencia valvular aórtica, no hay un buen cierre de los velos. Entonces, ¿y en qué momento tienen que estar cerradas esas dos válvulas, tanto la aórtica como la pulmonar? Durante la diástole ventricular, o sea, durante el llenado, ¿no? Porque se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar y se abren las aurículos ventriculares para producir el llenado diastólico, ¿no? Entonces, ustedes bien le dicen, no, si tiene que estar cerrada durante la diástole, ¿por qué y es insuficiente? Entonces el soplo va a ser diastólico, ¿no? Es lo único que tienen ustedes que acordarse para que puedan saber qué tipo de soplo es, ¿no? Igual hemos visto también, por ejemplo, en la insuficiencia valvular mitral. ¿En qué momento tiene que estar cerrada la válvula mitral? A ver, Joaquín, ¿en qué momento tiene que estar cerrada la válvula mitral y tricuspidia? Ya durante la sístole tiene que estar cerrada, ¿no? Durante la sístole ventricular, ¿no es cierto? Durante la sístole ventricular tiene que estar cerrada. Y si no se cierra, ustedes durante la sístole ventricular van a encontrar pues ese soplo se produce durante la sístole ventricular, ¿no? Un soplo sistólico durante toda la fase sistólica, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que acordarse, ¿no? Tienen que acordarse, ¿ya? Vamos avanzando entonces. Son los focos, pues, de ocultación, ¿no? Hemos visto el área aórtica, hacia dónde se saben que es en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, sus focos de irradiación hacia la carótida y hacia la dos carótidas, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? El foco pulmonar, ¿no? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Su foco de irradiación es hacia la región subclavicular, ¿no? El área tricuspidia, ¿no? El área tricuspidia, en caso pues de insuficiencia valvular tricuspidia, se irradia hacia la derecha, ¿no? El área valvular mitral, en caso de insuficiencia valvular mitral, se irradia hacia la región axilar. Entonces, estos son los focos de ocultación y de irradiación de los cuatro focos que tenemos, ¿no? Valvulares: aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral, ¿no? Son las formas como se irradian. Entonces, aórtico, cuello, ¿no? Pulmonar hacia la región subclavicular, ¿no? Ese es durante la sístole, ¿no? El tricuspidio hacia la región paraesternal derecha y mitral hacia la región axilar, ¿no? Estos son los tanto de insuficiencia valvular mitral y tricuspidia como de estenosis valvular pulmonar y aórtica, ¿no? Entonces, la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? El soplo diastólico pulmonar es secundario a la hipertensión pulmonar, ¿no? Este soplo secundario a la hipertensión pulmonar es protodiastólico, ¿no? ¿Protodiastólico qué significa? A ver,
Renzo, ¿qué significa? Hemos visto, ¿ah? Lo hemos visto. Protodiastólico. Ah, que es el inicio, doctor. La Al definición. inicio, ¿cierto? Al inicio es el, del ruido cardíaco, ¿no? Entonces es protodiastólico, decreciente, ¿no? De tono alto, que comienza en P2, o sea, durante el segundo ruido y termina, o sea, termina con un poco antes del primer ruido, ¿no? Del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, se irradia hacia el borde medio esternal derecho, ¿no? Este es el soplo de Graham Steele, ¿no? El soplo de Graham Steele. Y se oculta mejor, pues, al retener el aire al final de la expiración, ¿no? Porque se produce ahí una mayor presión y la intensidad del flujo aumenta, ¿no? El soplo diastólico sin hipertensión pulmonar, mira la diferencia, ¿no? Este es más breve, ¿no? Este tono alto y este tono grave, o sea, es más áspero, ¿no? Y comienza después, ¿no? Después del segundo ruido, del cierre de las válvulas. En cambio, este comienza con, ¿no? Con el cierre de las válvulas eh, aórtica y pulmonar. La inspiración y después de la liberación de la maniobra de Valsalva, ¿no? Lo hace más fuerte debido a que el retorno venoso inmediato a las cavidades cardíacas derechas aumentan, pues, ¿no? Entonces, este es el soplo diastólico sin hipertensión pulmonar. Entonces, con hipertensión pulmonar, el soplo comienza con el segundo ruido y sin hipertensión pulmonar comienza después de que se cierran las válvulas semilunares, ¿no? Aórtica y pulmonar. Esta es la imagen la más frecuente, ¿no? Que tiene que grabarse, ¿no? ¿No? Soplo protodiastólico. ¿Qué exámenes vamos a pedir para detectar esta insuficiencia valvular pulmonar? Tenemos el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma, la insuficiencia pulmonar leve, que es un hallazgo ecocardiográfico normal, ¿no? Que no requiere de ninguna acción, ¿no? Hay pacientes que presentan este tipo de insuficiencia muy leve que no produce trastornos hemodinámicos, ¿no? Son hallazgos ecocardiográficos que el ecocardiografista lo informa para tener de todas maneras una base en caso más adelante este tipo de soplo aumente, ¿no? El electrocardiograma, ya hemos visto que hay signos de hipertrofia ventricular derecha. ¿Cuáles son los signos de hipertrofia ventricular derecha, Renzo? ¿Qué hemos visto ya? ¿Ah? A ver, Pablo. Joaquín. Ese Ayer, electrocardiograma que vimos la vez pasada. sí, ayer hemos visto que puede haber hepatomegalia con dolor y también Signos electrocardiográficos. Electrocardiográficos. electrocardiográfico. Ajá, sí. Allá, ¿Dónde allá, buscamos el crecimiento del ventrículo derecho? ¿En qué derivaciones? Ya está más claro. allá en, en AVR, puede ser, y A ver, no, en, a ver. en B, En uno, no, hay B1. una onda S prominente, igual Ese, que en ¿no? ABL. Y en las precordiales también, ¿no? Hay una onda R prominente y una onda S pequeña, ¿no? Lo inverso a lo normal, ¿no? Por la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Con sobrecarga. Sí, vamos a ver la imagen, creo que acá la tenemos. Ah, aquí tenemos. Esta es una más clarita.
A veces lo vimos en el caso de estenosis. Acá está, ¿no? La onda R en B1 normalmente es más alta que la onda S, ¿no? De mayor voltaje. Pero acá es al revés, acá tienen una onda R pequeñita y una onda S profunda, ¿no? En 1 y ABL, que nos indica que hay signo de crecimiento ventricular derecho, ¿no? Y la sobrecarga sistólica de ese ventrículo, ¿no? Con unas, ustedes saben que en B1 es una onda R chiquita, acá es una onda R grandaza, ¿no? En B1 la onda R chiquita y la onda S predomina. Acá está el comparativo, ¿no? Miren ustedes, esto es lo normal, miren cómo es lo normal y miren cómo es lo anormal, ¿no? En caso de hipertrofia del ventrículo derecho o crecimiento del ventrículo derecho. Miren cómo acá en 1 predomina la onda R y acá miren, predomina la onda S. 1 y ABL, ¿no? 1 y ABL. 1 y ABL, ¿no? Entonces esos son los signos de estenosis valvular pulmonar que son similares a porque hay crecimiento e hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? En caso también de insuficiencia valvular pulmonar, que son electros similares, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que acordarse, ¿ya? Vamos a ver acá, entonces vamos a pasar. Entonces, en el electrocardiograma se muestra pues este signo de hipertrofia ventricular derecho, que es la que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo. En la radiografía de tórax hay agrandamiento del ventrículo derecho e imágenes características de hipertensión pulmonar subyacente, ¿no? En la radiografía de tórax. Sobre todo crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Este es un ecocardiograma, ¿no? Donde nos muestra pues la regurgitación de la arteria pulmonar, ¿no? Hacia el ventrículo, ¿no? Hacia el ventrículo. Arteria pulmonar, ventrículo derecho. Eso en caso del ecocardiograma. Nos muestra el reflujo desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho, ¿no? Acá el electrocardiograma en insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Una onda R pequeña, una S profunda, ¿no? Igual 1 y ABL, ¿no? Y en B1 ustedes miren la sobrecarga que hay del ventrículo de las derivaciones derechas, ¿no? Precordiales. Acá ven ustedes esta imagen, la imagen de bloqueo de rama derecha, ¿no? Una R, S chiquita y una R', ¿no? R, S, R', ¿no? Imagen de bloqueo de rama derecha en B1, ¿no? Ese es el electrocardiograma. La radiografía de tórax, ¿no? Tanto la arteria pulmonar como el ventrículo derecho aparecen pues aumentados de tamaño, ¿no? Mira, este es el botón pulmonar, ¿no? Agrandados en la insuficiencia pulmonar significativa, ¿no? Pero son hallazgos totalmente inespecíficos, ¿no? Sobre todo vamos a ver el crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? En caso de la insuficiencia valvular pulmonar, ¿no? Una aurícula, y acá está una aurícula y el ventrículo derecho aumentados de volumen, ¿no? Ustedes ven acá que acá no hay crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Miren, el esófago está planito, recto. Cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, el esófago, ¿no? Que tiene varios sustancias de contraste, se va hacia atrás. Tratamiento, ya esto lo vamos a ver también en medicina 1, las consecuencias hemodinámicas generalmente se deben a la causa más que a la insuficiencia pulmonar, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no?
está dirigido el tratamiento entonces a la causa. Habitualmente no requiere de reemplazo valvular, ¿no? Este tipo de patología, ¿no? Hay pacientes inclusive que les quitan la válvula y se quedan sin válvula. Entonces, la repercusión hemodinámica es lenta, como ustedes ya saben, estos pacientes pues ya van con una edad avanzada con la sintomatología de una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Insuficiencia ventricular derecha. Entonces acá el tratamiento está dirigido a la causa, habitualmente no es necesario el reemplazo valvular, el reemplazo de la válvula pulmonar constituye una opción si aparecen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca inducida por disfunción ventricular derecha, ¿no? Pero los resultados y los riesgos no son claros, ¿no? Porque la necesidad de reemplazo valvular es raro, ¿no? Entonces ellos toleran bien hasta, como le digo, hasta que se produce ya la hipertensión venosa con todos los trastornos hemodinámicos y orgánicos que produce esta, ¿no? El tratamiento quirúrgico percutáneo, el tratamiento con eh, válvula pulmonar transcatéter, ¿no? O sea, percutánea, ¿no? Permite tratar la estenosis como la insuficiencia de la válvula pulmonar sin necesidad de cirugía a corazón abierto, ¿no? Esto es lo que se hace actualmente. Es raro, pero cuando es necesario lo hace. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tan útil es utilizar el índice de Cabrera en el electrocardiograma para insuficiencia valvular pulmonar? Sí, ¿qué tan útil es utilizar el índice de Cabrera? O sea, mide la onda R entre R más S y dice que es Nos inferior ayuda a... a ver el grado de compromiso ventricular, ¿no? El Ujú. grado de compromiso ventricular, ¿no? Pero de ahí a, a que nos ayude en cuanto al tratamiento, no más es por la sintomatología del paciente, ¿no? Ese es lo que se ve, ¿no? ¿No es tan fiable entonces? ¿O sí? No, sí, sí es fiable, ¿no? Eso nos da información acerca del estado ¿cómo se llama? Del ventrículo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, bueno, tengo una pregunta, pero no es sobre el tema, sino del curso. A ver, La delegada me mandó que le pregunte si es que va a dictar alguna teoría, porque el resto de doctores ya acabaron de presa. ajá. Sí, voy a ver si ahora en la tarde, la voy a llamar yo para ponerme de acuerdo, para ver si a eso... Hoy día, ¿qué hora es el partido? A ¿Sabe? las 8, 9, un ratito, lo voy a ver. Tres. El partido es a las 8, doctor. Ya, de repente, entonces de 5 a 7, de repente les hago la teoría. De 5 a Ah, 7. tenemos clases ahora, doctor. ¿Tienen Hasta clase? ¿Hasta las... qué hora? Sí, hasta las 6:10. ¿De qué 5 y hora a qué 10, hora? 6. Ya. De 1:50 a 5:10. Ya, entonces, de todo caso, ya sería mañana, pues lo haría mañana de una vez. Ya, Mañana, doctor. mañana viernes, ¿no? Vamos a Ujú. avanzar ahora sobre la patología valvular aórtica, ¿ya? Este, vamos a avanzar sobre la patología valvular. Un ratito, ¿ya? Un ratito voy a
sí. Vamos a buscar estenosis valvular aórtica. Entonces vamos a hablar sobre insuficiencia valvular aórtica, ¿ya? Para avanzar. Entonces, en la insuficiencia valvular aórtica, vemos acá, ¿no? Normalmente durante la diástole, ¿no? Ventricular, del nado del ventrículo, está la aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Durante el llenado ventricular, ustedes saben que tanto la válvula pulmonar y aórtica tienen que estar cerradas, ¿no es cierto? Entonces, definimos esta patología valvular aórtica, ¿no? Como la condición, ¿no? En la cual las válvulas sigmoideas no coaptan al momento del cierre, ¿no? Y la sangre regurgita de la aorta al ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Al ventrículo izquierdo, debido a la gradiente de presión durante la diástole, ¿no? O sea, con menor presión, entonces la presión diastólica del ventrículo, de la aorta, perdón, es mayor que la del ventrículo, entonces regurgita, ¿no? Entonces se junta tanto la sangre de la sístole auricular, o sea, de la aurícula izquierda, con la regurgitación de la aorta, ¿no? Produciendo pues también en un inicio hipertrofia y como manera de compensación y después una dilatación de ese ventrículo, ¿no? Con aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. ¿No? Acá tenemos lo normal, ¿no? La válvula aórtica cerrada durante la diástole ventricular, ¿no? Las válvulas aurículo-ventriculares tanto mitral como tricuspidia están abiertas para producir el llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Y ustedes ven que la válvula aórtica está cerrada. Y acá ya cuando hay patología, enfermedad, esa válvula, ¿no? Se produce el llenado diastólico ventricular, ¿no? De la aurícula hacia el ventrículo y también ante la falta de coactación de los velos aórticos, regurgita hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Produciendo pues también un aumento de volumen minuto en el ventrículo izquierdo. En cuanto a la etiología, las causas más frecuentes son las congénitas, ¿no? A una aorta bicúspide, ¿no? El síndrome de Marfan, ¿no? La enfermedad de los tejidos conectivos, el prolapso de la válvula
aórticas que se ven en niños y jóvenes, ¿no? Junto con la etiología de la fiebre reumática también puede ser, pero más es en este tipo de patología y en pacientes también con edad avanzada, ¿no? La sífilis también, ¿no? Enfermedad que compromete toda la arteria, incluida la válvula aórtica, produciéndola insuficiente, la artritis reumatoide, ¿no? Espondilosis anquilosante, la endocarditis infecciosa, ¿no? La endocarditis infecciosa, la válvula aórtica y mitral son las dos válvulas que más se infectan en caso de una endocarditis, ¿no? Y la insuficiencia aórtica funcional en pacientes ya hipertensos, ¿no? Que tienen un ventrículo izquierdo dilatado, ¿no? Y que producen una disminución de la coartación de los velos de la válvula aórtica y producen regurgitación. La fisiopatología, ¿no? Se produce la regurgitación aórtica, hay una sobrecarga volumétrica, ¿no? Del ventrículo izquierdo, hay un volumen aumentado. ¿Esto qué produce? Dilatación ventricular, ¿no? Como en la fase asintomática, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es compensadora, pero llega un momento que esta hipertrofia compensadora deja de ser y se produce ya una hipertrofia inadecuada, ¿no? Con aumento de la sobrecarga diastólica, ¿no? Y esto dilata el ventrículo, aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y produce pues la insuficiencia cardíaca, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca, ¿no? Produce un déficit llenado de las arterias coronarias por regurgitación masiva y esto produce angio. Ustedes saben que las arterias coronarias se irrigan durante la fase diastólica, ¿no? Y cuando las válvulas aórticas están cerradas, ¿no? Pero si hay insuficiencia, ese llene diastólico de las coronarias durante la diástole ventricular no se da como debe ser y produce isquemia y por lo tanto angina, ¿no? Entonces esa es la fisiopatología, ¿no? Regurgitación valvular aórtica, sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo, dilatación ventricular, hipertrofia compensadora en un inicio, una hipertrofia inadecuada se va ya dilatando el ventrículo, ¿no? Con aumento de sobrecarga diastólica y aumento de presiones diastólicas, se produce una insuficiencia cardíaca y hay un déficit pues llenado de las arterias coronarias por regurgitación masiva y angina, ¿no? Toda la parte de la fisiopatología de la insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Entonces acá tenemos la insuficiencia aórtica, ¿no? Que produce sobrecarga volumétrica, aumento de volumen de eyección sistólico, disminución de la presión diastólica, o sea, a nivel periférico, ¿no? Cuando hay sobrecarga volumétrica, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Aumenta pues esto el consumo de oxígeno, ¿no? Y disminuye pues el aporte de oxígeno al músculo cardíaco y produce insuficiencia coronaria, ¿no? Esta hipertrofia también produce pues una distensión del ventrículo con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Y en todo lo que a qué final llega, ¿no? A la insuficiencia cardíaca y a la insuficiencia coronaria, ¿no? Entonces, ese es el final de este cuadro de insuficiencia valvular aórtica, ¿no? La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia coronaria. Entonces, la insuficiencia aórtica aguda por ruptura valvular, por endocarditis o disección de la aorta, hay disecciones de aorta ascendente que comprometen los velos de la válvula, produciéndole una insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Hay elevación brusca y exagerada de la presión telediastólica ventricular, ¿no? O sea, es un corazón que no, es un ventrículo que no está acostumbrado a ese aumento de volumen brusco, ¿no? Que lo descompense hemodinámicamente, ¿no? Hay una insuficiencia cardíaca izquierda
tiene hipertensión venocapilar, ¿no? Y el choque cardiogénico finalmente y la muerte, ¿no? Entonces, estos pacientes pues que tienen una insuficiencia aórtica aguda, ya sea por ruptura de válvula, endocarditis, llegan a este choque cardiogénico y mueren, ¿no? Son pacientes, ¿no? Si es una disección de aorta, puede llegar, ¿no? a la sala quirúrgica y le hacen la colocación de un tubo valvado, ¿no? O sea una aorta con una prótesis valvular para poder ayudar a ese ventrículo, ¿no? Pero estos pacientes se descompensan tan rápido que a veces no llegan, ¿no? No llegan. Por eso es necesario hacer un diagnóstico rápido y certero para que estos pacientes vayan a cirugía, ¿no? En caso de endocarditis bacteriana, también se puede dar dependiendo del grado de insuficiencia aórtica, ¿no? O sea, una endocarditis puede producir una insuficiencia aórtica moderada y bueno, y el ventrículo puede ir tolerando, pero cuando esta insuficiencia aórtica por endocarditis es severa, igual se descompensan tan rápido que a veces no da tiempo pues de una cirugía en un recambio valvular, ¿no? Cuadro clínico. Entonces, el paciente puede ser asintomático durante largo tiempo hasta que comienza a presentar ya dificultad respiratoria, ¿no? Hipoxemia, que produce cianosis, tos, esputo asalmonado, puede producir síncope también y dolor precordial, ¿no? Entonces, ese es el cuadro clínico de estos pacientes con insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Son asintomáticos durante largo tiempo, pueden presentar ya dificultad respiratoria por aumento de volumen del ventrículo izquierdo y por lo tanto de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo con insuficiencia, ¿no? Si esta es severa puede producir pues cianosis, tos con esputo asalmonado en caso de que haya congestión pulmonar, síncope, cuando la presión ya, ese ventrículo está muy comprometido, ¿no? Y el dolor precordial pues cuando la insuficiencia valvular aórtica es severa, ¿no? Son el cuadro clínico. Entonces, a la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Son cuadros de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Hay una disnea paroxística nocturna, hay datos de congestión pulmonar, ¿no? Tos, estertores, esputo asalmonado, taquipnia, ¿no? Todo lo que compromete cualquier patología del lado izquierdo del corazón, ¿no? ¿Qué más hay? Hay cianosis, ¿no? Porque hay hipoxemia con este pulmón congestivo, produce hipoxemia, ¿no? Entonces van a encontrar hipoxemia, cianosis por hipoxemia, produce cianosis distales, ¿no? La intolerancia al decúbito, taquicardia por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea de esfuerzo que puede ser al inicio, pero después inclusive se hace de reposo, ¿no? Y la inquietud, ¿no? Un incremento en la presión hidrostática en los capilares pulmonares que da pues el edema agudo de pulmón. Entonces, esto es lo que va a encontrar usted a un paciente ya con una insuficiencia valvular aórtica importante, un cuadro de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Con todo lo que ya hemos visto, ¿no? Disnea, congestión, crepitantes, esputo asalmonado, aumento de la frecuencia respiratoria, el paciente está inquieto porque no puede respirar, ¿no? Incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares para producir edema, además edema pulmonar, ¿no? La dificultad para respirar, ¿no? El aumento de la frecuencia de la frecuencia cardíaca y la ortonea, pues la intolerancia al decúbito, ¿no? Todo lo que produce esto por una insuficiencia cardíaca izquierda secundaria a una insuficiencia valvular aórtica. El diagnóstico y exploración física, ¿no? El diagnóstico y exploración física. La palpación, ¿no? Ustedes saben que la palpación para ver cómo está el choque de punta, ¿no? O sea, el APE desplazado hacia abajo del quinto espacio intercostal, o sea, por debajo del quinto espacio intercostal y también por fuera de la línea media clavicular, ¿no? O sea, un choque de punta que nos indica que hay un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la palpación, entonces, AP desplazado hacia abajo del quinto espacio intercostal, secundario a la dilatación del ventrículo izquierdo.
La ocultación, ¿no? El soplo, van a escuchar un soplo diastólico en el foco de aire, suave, aspirativo, que se irradia al ápex, ¿no? A veces este soplo diastólico que se irradia al ápex impresiona como también si hubiera un compromiso valvular mitral, ¿no? El soplo de aire. El soplo de Austin Flint, bueno, es en insuficiencia valvular aórtica importante, ¿no? Un retumbo funcional en el foco mitral, ¿no? En el foco mitral. Ahí está el soplo de Austin Flint, ¿no? Que se cierran las válvulas, ¿no? Se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y viene el soplo de Austin Flint, ¿no? El soplo diastólico, en el caso de la insuficiencia valvular aórtica, es aspirativo, ¿no? Acompañado de un soplo sistólico por aumento de flujo, o sea, durante la diástole ventricular, ¿no? Durante la diástole ventricular, ¿no? Durante el llenado de los ventrículos, donde las válvulas semilunares tienen que estar cerradas, hay reflujo, y a la vez durante la sístole, por el aumento del flujo y el área valvular aórtica insuficiente, puede producir también un soplo sistólico, pero por aumento de flujo, no por una doble lesión valvular aórtica, ¿no? Entonces, este soplo aspirativo, acompañado pues de un soplo sistólico por aumento de flujo, ¿no? Por aumento de flujo. Acá pues en la curva, ¿no? En caso de insuficiencia valvular aórtica, la curva de ventrículo, ¿no? La curva ventricular, en el sístole, estos no varía, son iguales las presiones tanto ventricular como aórtica, ¿no? Usted va a encontrar una diferencia en cuanto a la presión diastólica, que va a caer, ¿no? Cae más bajo de lo que debe ser. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? El signo de Landolfi, ¿no? Que es una constricción y dilatación alternante de la pupila, ¿no? La pupila se contrae, se dilata, se contrae, se dilata. Ese es el signo de Landolfi en caso de insuficiencia valvular aórtica. El signo de Muset son subidas y bajadas rítmicas de la cabeza, como si estuviera saludando, ¿no? Como si estuviera saludando. El signo de Hill, aumento de cifra pues de la presión arterial mayor de 30 milímetros de mercurio en extremidades inferiores. ¿Cuál es la diferencia de presiones de la extremidad superior con las extremidades inferiores normalmente? Por ejemplo, la presión sistólica, vamos a poner que es 120 en los brazos. ¿Cuánto debería ser en las extremidades? A ver, ¿qué me dice? A ver, Renzo, ¿cuánto es? Pablo. Debe ser menos. ¿Ah? Menos, llega menos. No, a ver qué dice Pedro. Entonces, la presión en la extremidad superior, si nosotros encontramos 120 en los brazos, ¿no? Y si el paciente ¿cómo se llama? No se le puede tomar en los brazos y le toman en las piernas, la diferencia de la presión sistólica es de 20 milímetros de mercurio. O sea, si nosotros encontramos 120 en el brazo, lo normal en las extremidades es de 140. Y en la diastólica, si nosotros encontramos
70 de diastólica, en la diastólica vamos a encontrar 80 en las extremidades. Entonces, esa es la forma como podemos ayudar cuando no podemos tomar las presiones en las extremidades superiores. Hay pacientes pues que ya no tienen extremidades superiores. Un ratito, un ratito. Entonces esas son las diferencias, ¿ya? Esas son las diferencias. Por eso acá hablan, ¿no? Aumento de la fibra de presión arterial de 30 milímetros, mayor de 30 milímetros de mercurio en extremidades inferiores, ¿no? Entonces eso ya nos habla un signo de Hill, ¿no? El signo de Hill. Entonces el signo de Traube no es un ruido de pistoletazo en estampida en las arterias femorales. Usted pone su estetoscopio y va a encontrar este ruido, ¿no? En caso de insuficiencia auricular aórtica severa. El signo de Durossier, soplo pues oscilatorio al comprimir las femorales con el estetoscopio, ¿no? Ustedes comprimen la femoral y van a ocultar un soplo oscilatorio, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos, vamos a pedir una teleradiografía de corazón y grandes vasos, donde vamos a observar cardiomegalia, pues a expensas del ventrículo izquierdo, una aorta desenrollada, ¿no? Presencia de infiltrado pulmonar, la línea de Kerley, ¿qué son las líneas de Kerley? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué son las líneas de Kerley? Eso lo hemos dicho a la primera clase. Esta es la presencia de edema, pues, entre los lóbulos pulmonares, ¿no? La presencia de edema que se presenta como una línea en la teleradiografía de corazón y grandes vasos, ¿no? Signos de hipertensión venocapilar pulmonar también, ¿no? Hay signos congestivos, ¿no? Acá tenemos una aorta desenrollada, ¿no? Aumentada de volumen, un ventrículo izquierdo, miren que se va hasta por fuera de la línea axilar anterior, o sea, está crecido, y está por debajo también del quinto espacio intercostal, ¿no? Un ventrículo izquierdo completamente aumentado de volumen, al igual que una aorta desenrollada, grande, ¿no? Estos moteados difusos que ustedes ven acá, son moteados, son los signos congestivos a nivel basal, que es donde uno va a ocultar los crepitantes generalmente cuando comienza la congestión pulmonar. Si ya la congestión se hace más severa, se hace difusa en ambos campos, o sea, tanto a nivel superior, medio e inferior, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Y acá tenemos pues la línea de Kerley, pues, que representa un signo radiológico, ¿no? En pacientes con engrosamiento septal pulmonar, clásico signo cardiológico que se observa en la proyección posterior anterior en la radiografía simple de pacientes con edema pulmonar secundario pues a falla cardíaca, ¿no? Electrocardiograma. ¿Qué signo encontramos? Signo de crecimiento ventricular izquierdo, ondas Q profundas, ¿no? Ondas Q profundas en precordiales izquierdas, ¿no? Las precordiales izquierdas, vemos acá en B1, B2, B3, B4, en las precordiales izquierdas, ¿no? Desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. ¿Cuál es el eje eléctrico normal del corazón? ¿Qué me dice? A ver, Renzo, ¿cuál es el eje eléctrico normal del corazón, el electrocardiograma? ¿De cuánto a cuánto es normal? Cuando pasamos de cierto grado, hablamos de hipertrofia, podemos hablar de hipertrofia ventricular izquierda o desviación del eje hacia la izquierda, o de hipertrofia ventricular derecha con desviación del eje hacia la derecha. No, de menos 30 a 90 grados. El menos 30 está bien, pero te falta la otra parte. O
sea, cuando pasa de menos 30, o sea, menos 31, ya habla uno de mi bloqueo anterior izquierdo o signo de hipertrofia ventricular izquierda desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿ya? Y cuando, y el eje, ¿hasta qué grado positivo es? Normal. Hasta los 90 grados. Algunos dicen hasta los 110 grados y otros hasta los 120 grados, ¿no? O sea, cuando uno pasa de 120 grados ya hablamos de desviación del eje a la derecha o de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Entonces tenemos acá también prolongación del complejo QRS, ¿no? Depresión del segmento ST o inversión de la onda T, ¿no? En derivaciones B5, B6, ¿no? Como signo de sobrecarga diastólica, ¿no? En este electrocardiograma. En el ecocardiograma ya nos da la etiología, ¿no? De la insuficiencia. Un buen ecocardiograma nos da la etiología de la insuficiencia aórtica, nos informa cuantitativamente la cantidad de regurgitación, si es ligera o es importante, la cuantificación de la relación grosor-radio del ventrículo izquierdo para ver el crecimiento de este. Ustedes ven acá, esta es la aorta, ¿no? Aurícula izquierda, válvula mitral, arteria, tracto de salida, ¿no? Válvula aórtica, ¿no? Ustedes ven que no coacta bien, ¿no? Y la sangre regurgita hacia el ventrículo, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, regurgita hacia el ventrículo. Y ustedes ven que acá el ventrículo izquierdo es grande, ¿no? Que ya ese ventrículo se dilató, ¿no? Ya se dilató. Entonces el ecocardiograma también es muy importante porque nos dice la etiología y nos dice el estado, el grado de regurgitación y el estado de tanto del ventrículo como de la válvula aórtica, ¿no? Entonces otra ecocardiograma, ¿no? Ahí está la arteria aorta, acá está la válvula y el tracto de salida y la válvula regurgita hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Hacia el ventrículo izquierdo, entonces en el ecocardiograma. Estos son similares, ¿no? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria aorta, ¿no? Y miren cómo regurgita. La arteria aorta, ustedes ven que la válvula mitral acá está abierta, o sea, está produciéndose la diástole, pero regurgita de la aorta hacia el ventrículo izquierdo por insuficiencia valvular aórtica, ¿no? Esta es lo normal. Cuando hay una insuficiencia valvular aórtica, la presión diastólica cae, ¿no? La presión diastólica cae. ¿No? ¿Por qué? Porque regurgita esa sangre que debe quedarse en la aorta, regurgita hacia el ventrículo izquierdo, por eso que cae la presión, ¿no? Entonces, este es lo normal. Ustedes ven acá, esta es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que es, ¿no? Miren la diferencia que hay, ¿no? Ustedes saben que ¿cuánto es la presión final del ventrículo izquierdo diastólica? 60, A 80. ver, ¿ah? 60, ¿Cuánto? 60, 80. No, diastólica, estamos hablando de diastólica. Del ventrículo izquierdo, no de la aorta, del ventrículo izquierdo. Hasta 10 milímetros de mercurio, ¿no? Similar a la presión de la aurícula izquierda, ¿no? Pero acá, entonces, no miren ustedes, y en la presión, pues, diastólica de la aorta, vamos a poner un promedio de 70, vamos a poner un promedio de 70, ¿no? 70, 80, ¿no? Que acá es lo normal, y miren cómo cae esa presión diastólica, pues puede irse hasta 50, ¿no? 40, cuando la insuficiencia, cuanto más importante la insuficiencia valvular, menor presión diastólica a nivel vascular periférico, ¿no? Entonces, la gradiente ventrículo izquierdo aórtica, ¿no? Aumenta, ¿no? Esta es la presión diastólica final, ¿no? Y la presión de la arteria
aorta, la presión, ¿no? Entonces, cuanto más, más la diferencia de presión, más severa la enfermedad valvular. Ya el tratamiento quirúrgico, pues, el reemplazo valvular aórtico, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Doctor, una pregunta. ¿La diferencia de presiones en las extremidades en sistólicas de 20 y diastólica de 10? Así es. Ya, doctor, gracias. Doctor, una pregunta, pero es más con otro tema, ¿no? Pero se relaciona un poco. Había leído que la insuficiencia cardíaca, el beriberi puede causar insuficiencia cardíaca. ¿Y a qué se Ajá. debe eso, doctor? ¿A qué se debe eso, doctor? ¿Cuál? ¿Insuficiencia cardíaca en beriberi? ¿A Había qué se, leído que a sí, qué se debe el beriberi? A ver, es la falta de vitamina, ¿no? B1, a ver, pero ¿cierto? no sé por qué puede causar insuficiencia cardíaca. Claro, es como un paciente desnutrido. Un paciente desnutrido también te lleva a la insuficiencia cardíaca. También te lleva a la insuficiencia cardíaca. Es por desnutrición, ¿no? Ah, ya, ya. Gracias. Muy bien, entonces, vamos a ver si mañana ya hacemos pues, la teoría. Yo me comunico con la, con su compañera, con la delegada. Ya, de lo contrario, ya me comunico con ustedes, pues, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. Muy bien, entonces sí quedamos, ¿ya? Listo. Ya,